Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Ruiz de Herbolaria Quintesencia y el día de hoy quiero compartirte un video con una reflexión que me parece muy importante. Si estás empezando en tu camino con la herbolaria o si estás pensando que te gustaría empezar a integrar las plantas a tu vida, este es un video muy importante para ti. El tema que vamos a estar explorando es qué tan seguras son las plantas y es un tema muy amplio que es muy importante que tomemos en cuenta si queremos empezar a integrar las plantas en nuestro día a día y en nuestra vida. Antes de entrar en materia, quiero invitarte a que te suscribas al canal si quieres recibir más información acerca de las plantas medicinales, de sus usos y de cómo integrarlas de forma segura a tu vida. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar. Bueno, ¿qué tan seguras son las plantas medicinales? Aquí, pues seguramente has escuchado como toda una variedad de opiniones. Por un lado, hay gente que dice que las plantas no funcionan, hay gente que dice que las plantas son peligrosas, hay gente que dice que las plantas son completamente seguras porque son naturales y bueno, ya hay como toda una serie de opiniones diferentes y cada quien tiene su punto de vista y su visión al respecto. Yo te quiero compartir mi experiencia y lo que he podido vivir y experimentar con las plantas en los casi 10 años que llevo trabajando con ellas. Entonces, bueno, primero que nada hay que entender una cosa importante. Generalmente los extremos pues tienen algo de verdad, pero no son ciertos. Entonces, tanto la cuestión que dice que las plantas no funcionan o que son extremadamente peligrosas, como el extremo que dice que son completamente inocuas y que no pueden hacer daño porque son naturales, ambos están errados. Tienen algo de verdad, pero tienen también mucho de equivocado. Entonces, vamos a explorar un poquito por qué. A ver, primero la parte de las personas que dicen que las plantas no funcionan, pues bueno, las plantas tienen toda una serie de efectos, está más que comprobado, hay estudios y hay todo un acervo de conocimiento práctico que demuestran lo contrario, entonces eso lo podemos descartar más o menos rápido. La parte que dice que las plantas son peligrosas, aquí tiene una parte de razón, porque sí hay plantas que son delicadas en su uso. Sin embargo, no todas las plantas son peligrosas y su gran mayoría tienen efectos que no necesariamente son letales. Entonces, y bueno, y en muchos casos ni siquiera eso. Hay muchas plantas que son muy seguras. Si pensamos en muchos de nuestros alimentos, pues también son plantas y también pueden ser usados como medicina. Entonces, ahí nos damos cuenta que muchas plantas pueden ser usadas de forma segura. Si nos vamos al otro lado del argumento, donde hablamos o escuchamos que las plantas son completamente seguras porque son naturales, tampoco, cuidado. Ahí eso tampoco es cierto. Simplemente porque algo es natural no quiere decir que sea inocuo. De nuevo, hay muchas cosas naturales que son altamente peligrosas, entonces hay que tener cuidado con eso. Cada planta tiene una forma adecuada de usarse y algunas plantas requieren un poquito más de cuidado que otras. Entonces vamos a hablar acerca de esto. Entonces, bueno, ¿cómo podemos usar las plantas de forma segura? Lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestros aliados, conocer a nuestras plantas. Si yo no conozco a mis plantas, difícilmente las puedo usar de forma segura, difícilmente las puedo usar de forma adecuada. Incluso son plantas relativamente inocuas, como la manzanilla, como el romero, como la lavanda, como muchas de las plantas que conocemos como medicinales. Para explicar esto y para explicar un poco el tema de nuevo, qué tan segura o no segura es una planta, me gustaría pintarte una imagen. Imagínate que tenemos una línea con dos extremos, con dos polos. Entonces, de un lado tenemos, digamos, plantas que son altamente seguras, plantas que difícilmente te van a hacer daño. Plantas que quizás son consideradas alimento, cosas como la zanahoria o como el betabel. Y del otro lado tenemos plantas que son muy delicadas, que son prácticamente tóxicas. Ahora, vamos a ver que la mayor parte de las plantas caen en algún lugar de esta línea. Entonces, la cosa es saber en qué lugar de esta línea cae nuestra planta. Cae en la parte segura, en la parte donde son casi alimento, cae en la parte intermedia, donde quizá ya no son tanto como alimento, son más medicinales, pero tienen un rango de uso, o son plantas que son altamente tóxicas. Que una cosa interesante es que incluso las plantas tóxicas se pueden usar como medicina en las cantidades adecuadas. Yo no recomiendo que las personas que están empezando trabajen con estas plantas, pero es importante saberlo. Las plantas, incluso las más tóxicas, se pueden usar como medicina en las cantidades adecuadas. Y esto nos lleva a una idea interesante, que no hay plantas tóxicas, hay sobredosis. Pero bueno, regresando a la idea de la línea,
El saber en qué lugar de esta línea cae nuestra planta nos da la opción de saber, o nos da la capacidad de saber qué tanto podemos jugar con ella. Una planta que es casi como alimento, podemos tomar cantidades grandes, podemos tomar cantidades pequeñas, cantidades grandes, cantidades medias, y seguramente no vamos a tener ningún problema. Piensa en muchas de las plantas que comes usualmente. De nuevo, muchas de las verduras que tenemos también tienen propiedades medicinales. Sin embargo, nunca nos preocupamos de una sobredosis de papa o una sobredosis de zanahoria. De nuevo, no es algo que pasa por nuestra mente porque no tenemos la idea de que son plantas medicinales, son plantas de alimento. Cuando pasamos a las plantas que están más en medio, plantas que, digamos, ya conocemos como medicinales, como el romero, como la manzanilla, como la pasiflora, la valeriana, pues todas esas caen en una parte del rango medio, donde son plantas relativamente seguras, pero que en un cierto exceso pueden tener algún efecto negativo en el cuerpo. No necesariamente que te vayan a matar, pero pueden tener un efecto quizá de irritar o quizá de cambiar alguna función que no necesariamente queremos que cambien. Entonces aquí es donde tenemos que saber cuáles son las propiedades de nuestras plantas y entender cuál es la cantidad en la que los podemos usar. Podemos usar un poquito, podemos usar mucho, podemos usar muchísimo, y esa es parte de nuestro trabajo como herbalistas, el entender cuál es la propiedad y cuál es la capacidad de cada una de nuestras plantas. Y según nos vamos moviendo más hacia la parte tóxica, encontramos muchas plantas que pueden ser muy potentes, pero que requieren de mucho más cuidado en su uso. Entonces ya en este extremo tenemos cosas como la amapola, por ejemplo, o muchas de las plantas que se usan en forma homeopática, cosas que ya son plantas tóxicas, como la belladona, como el toloache. Todas estas plantas tienen sus usos medicinales. De nuevo, yo no recomiendo que se usen cuando estamos comenzando, se requiere un entendimiento bastante profundo de estas plantas para poder usarlos, pero pueden ser usadas como medicina. Sin embargo, el campo de juego que tenemos en este extremo es muy, muy, muy pequeño. Y ahí sí, si nos pasamos de la raya, entonces sí podemos causar un daño o podemos tener un efecto adverso que no es lo que queremos. Entonces, de nuevo, aquí la cuestión es entender que no se puede generalizar. No se puede decir si las plantas son seguras o no son seguras, si son buenas o no son buenas. Todo depende de la planta, todo depende de cómo se usa. Hasta la planta más tóxica puede ser usada como medicina y hasta la planta más inocua, si se usa de forma no adecuada, puede ser tóxica. Cualquier cosa en exceso puede ser negativo, hasta el agua. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, para cerrar este video, te quiero dejar con esta idea. Si quieres empezar a trabajar con plantas, empieza con aquellas plantas que están más en este extremo, en la parte suave, en la parte de plantas que te van a permitir mucho campo de juego, cosas como la manzanilla, cosas como la lavanda, plantas suaves que te permiten tomarlas tanto en cantidades pequeñas como en cantidades grandes sin tener un efecto negativo en el cuerpo. Y hay muchas plantas así, muchas de las plantas que han sido usadas por cientos o miles de años, muchas de ellas caen en esta categoría de plantas inocuas o plantas que difícilmente te van a hacer daño. Empieza por aquí. Poco a poco puedes moverte hacia plantas más fuertes, que tienen un efecto más contundente, pero que quizá tengan ciertas precauciones y cierto cuidado. Y sobre todo, investiga tus plantas, conoce tus plantas, ve lo que puedas sobre ellas, ve videos, lee sobre ellas, lee artículos científicos y sobre todo, pruébalas, siéntelas en tu cuerpo, siempre empezando con poco y poco a poco va subiendo la dosis, siempre informado, informada, con buena información. Entonces, ese sería mi consejo. No hay que satanizar las plantas, tampoco hay que idealizarlas como la panacea ni algo que es completamente inocuo, porque no es cierto. De nuevo, cada una de esas plantas tiene su aspecto positivo, su aspecto negativo, y lo importante es conocer cuáles son estos aspectos. Si sabemos cuáles son nuestras plantas, si las conocemos, si las hemos sentido en nuestro cuerpo, es mucho más probable que las usemos de forma adecuada. Entonces, esta es la idea del día de hoy. Me encantaría saber cuáles son las plantas con las que tú trabajas. ¿Qué opinas de esto? ¿Tú qué piensas acerca de qué tan seguras son las plantas? Cuéntame un poquito, me encantaría leerte en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo video.